Hola, mi nombre es Virginia García Bodú, soy doctora en psicología, me especializo en comunicación y liderazgo con perspectiva de género, soy investigadora de CONICET, profesora de la Universidad de Buenos Aires y también realizo consultorías para diversos organismos internacionales y multilaterales, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres, Idea Internacional, la Organización de los Estados Americanos, el NDI, el Instituto Holandés para la Democracia y otros en toda la región de América Latina. El liderazgo y la comunicación con perspectiva de género, siempre digo que para mí, más que un trabajo, son una gran pasión. Y justamente el día de hoy quería compartir con ustedes una sesión acerca del liderazgo con perspectiva de género, hablar de las particularidades que tiene el liderazgo cuando lo pensamos y lo analizamos con perspectiva de género. Pero antes de entrar en los conceptos teóricos, me gustaría, primero y antes que nada, contarles una historia, que me permitan contarles una historia que es una historia real, que me sucedió de verdad. En el primer año de la universidad, estaba en una clase muy numerosa, fui a la universidad pública, así que estaba en una clase muy numerosa, muy entusiasmada con mis primeras clases. Ingresó la profesora al aula y en la pizarra, en el pizarrón, escribió lo siguiente. Escribió: López tiene un hermano, pero el hermano de López no tiene un hermano. ¿Por qué? Éramos muchísimos estudiantes y muchísimas estudiantes y dijimos una gran cantidad de tonterías. Dijimos, porque a lo mejor son hijos de la misma madre, pero no del mismo padre, entonces tienen otro apellido. Dijimos, porque para ser hermano de alguien no basta con compartir la sangre, sino que hay que sentirse hermano. Pero ninguna de las personas que estábamos sentadas ahí dijimos la respuesta correcta, la respuesta obvia, que es que el hermano de López no tiene un hermano porque tiene una hermana, porque López es mujer. Ahí les puse la foto de Claudia López, la actual alcaldesa de Bogotá. ¿Y por qué nos sucede esto? ¿Por qué todas esas personas no dijimos, claro, no tiene un hermano porque tiene una hermana? ¿Por qué todos, cuando la profesora nos dijo, López no tiene un hermano porque tiene una hermana, todos tuvimos el momento, ajá, hicimos, como probablemente les esté sucediendo a muchas de ustedes ahora y a muchos de ustedes ahora, ¿no? ¿Por qué ese momento, ajá? Porque en realidad el apellido es lo que usamos en el espacio público, y como el espacio público automáticamente, sesgadamente, lo pensamos como un espacio masculino, sin darnos cuenta, tenemos una concepción pública del espacio público como masculino, cuando escuchamos un apellido, automáticamente pensamos en un varón, porque el apellido, López, García, Pérez, o cualquier otro apellido, es lo que se usa cuando uno se presenta en el espacio público. Mientras que el nombre propio es aquello que usamos en el espacio de lo privado, en el espacio de lo doméstico. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos y existe en nuestras sociedades y en nuestras culturas un marcado sesgo automático, un marcado sesgo inconsciente de género, que asocia automáticamente a los hombres con el espacio público y automáticamente a las mujeres con el espacio de lo privado y de lo doméstico. Esto no es algo que me parece solamente a mí, sino que, por ejemplo, tenemos mucha evidencia científica que lo apoya. No sé si ustedes conocen el test de asociaciones implícitas de la Universidad de Harvard. Si no lo conocen, las y los invito a que se lo autoadministren. Es un test gratuito que está disponible en muchísimos idiomas. Es un proyecto que tiene la Universidad de Harvard. Y ustedes pueden elegir la categoría en la que pueden medir sus sesgos automáticos y sus sesgos inconscientes. Y por ejemplo, en la categoría género, uno de los ítems nos muestra que de todas las personas que han participado en todo el mundo en este test, en esta prueba, el 76% asocia las profesiones o las carreras profesionales con los hombres rápidamente, mucho más rápidamente que con las mujeres, y en cambio asocia muy rápidamente a las mujeres con la familia y no en la misma medida a los varones, ¿no? Yo me lo autoadministré, yo también tengo sesgos, yo no asocié a los hombres con la carrera más que las mujeres, asocié a todos de la misma manera con el espacio público, pero cuando el test me puso delante la palabra boda, la asocié inconscientemente mucho más rápido con las mujeres
que con los hombres, ¿no? Como si no hubiera la misma cantidad de hombres y mujeres que participan en una boda o que se casan. Sin embargo, inconscientemente es un ámbito que asocié más con las mujeres. Entonces, no está mal tener sesgos, no podemos evitar tener sesgos, pero lo que sí podemos hacer es trabajar para identificarlos y tener una luz de alerta de saber que tenemos esos sesgos inconscientes que particularmente nos tienden a afectar a las mujeres en nuestro desempeño en el espacio público. ¿Desde cuándo empezamos a tener sesgos inconscientes? Desde la muy temprana infancia. Lo que los estudios nos muestran es que hasta los 4 o 5 años de edad, si a una niña y a un niño les leemos una historia protagonizada por una persona muy inteligente y les preguntamos qué género tiene esa persona, el niño va a decir que es varón y la niña va a decir que es mujer. Pero a partir de los 6 años de edad, tanto las niñas como los niños, tristemente, cuando escuchan una historia protagonizada por una persona muy inteligente, van a decir que el protagonista es varón. O sea que desde ahí temprano en la infancia comenzamos a tener estos sesgos. Hay diversos obstáculos muy poderosos que atentan contra el liderazgo y contra la participación de las mujeres en los espacios políticos, públicos y de toma de decisión. Y hay uno en particular al que a mí me gustaría referirme, que son los estereotipos, esas creencias rígidas, generalizadoras, que hemos construido social y culturalmente. Y en particular hay un estereotipo que nos resulta muy nocivo a las mujeres, que es el estereotipo acerca del liderazgo, las concepciones que socialmente hemos construido acerca del liderazgo. Vivimos en sociedades en las cuales cuando pensamos en liderazgo, nuestro sesgo automático es pensar en un varón. Si yo pudiera ingresar en este momento en una sala, en un auditorio con muchas personas, y les pidiera que por unos instantes cerraran sus ojos e imaginaran una persona liderando, y luego les pidiera que alzaran la mano a aquellas personas que han imaginado una mujer, alzarían muy pocas personas la mano. ¿Por qué? Porque todos nosotros y todas nosotras, la primera tendencia que tenemos cuando pensamos en liderazgo e imaginamos a una persona liderando es la imagen de un varón. Nuestra memoria recupera la imagen de un varón. Por lo tanto, lo que esto significa es que tenemos una concepción del liderazgo como masculino. Hay teorías que hablan de las prescripciones de rol, y justamente una de las prescripciones de rol que tenemos es que pensamos el liderazgo como un rol natural o propio de los varones, y no en cambio así propio o natural de las mujeres. Sabemos que no hay nada natural en todo esto, que son pues construcciones sociales, culturales, históricas, pero tendemos a naturalizar ciertos roles y ciertas tareas para cada género, y en este caso el liderazgo es una tarea y es un rol que hemos naturalizado como propio de los hombres y no así como propio de las mujeres. Entonces, en la actualidad, para liderar en política, para liderar en espacios de toma de decisión, resulta que no da lo mismo ser hombre que ser mujer. Y no es solamente mi percepción o lo que yo he aprendido en mi trabajo de investigación con estos temas, sino que, por ejemplo, si tomamos los últimos datos del reporte 2020 sobre perspectivas de desarrollo humano publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que vamos a encontrar es que 47% de la población de 75 países del mundo, 47% de la población de 75 países del mundo, es decir, para decirlo llanamente, la mitad de la población del mundo, todavía hoy, en la tercera década del siglo XXI, continúa opinando que los hombres son mejores líderes políticos. Aún personas que no han tenido la experiencia, por ejemplo, de vivir en un país que haya sido presidido por una mujer, o donde haya habido una primera ministra, de todos modos, prejuiciosamente continúan pensando que los hombres lo van a hacer mejor. Aún personas que han militado o que militan en partidos políticos que nunca han tenido una presidenta o una secretaria general, no han tenido la experiencia, juzgan desde el prejuicio y continúan pensando que un hombre líder lo va a hacer mejor que una lideresa. Ese es el nivel de arraigo que tiene la creencia y el estereotipo acerca del liderazgo. Lo mismo sucede en todos los ámbitos, cuando en general les pedimos a las personas que piensen el nombre de alguien que ejerce un cargo ejecutivo, el primer nombre que suele venir a la mente es el nombre de un hombre, mientras que cuando les decimos que piensen en alguien que está ocupando una posición de asistencia, el primer nombre que recupera nuestra mente suele ser el nombre de una mujer.
tal es así que lo hemos trasladado inclusive a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está hecha por personas, y las personas han trasladado los sesgos culturales que tenemos también a la inteligencia artificial. Alexa, Siri, Cortana son las asistentes que nos ofrece la tecnología actualmente. Es verdad que ahora lo podemos cambiar y podemos elegir la voz de un asistente hombre. Sin embargo, lo que las investigaciones nos muestran es que el 95% de las personas conserva a las asistentes mujeres y solamente un 5% opta por cambiar el asistente a un varón. Esto nos habla de la comodidad psicológica y cultural que tenemos con que las personas que cumplen roles de asistencia sean mujeres y no varones. Esto que les estoy describiendo sucede en todas las áreas de actividad humana. Sucede en la ciencia, en la tecnología, en la religión y en la política. Les voy a mostrar nada más que algunos ejemplos. A la Universidad de Oxford, en 2015, llegó a nominar a la primera rectora mujer. Por primera vez nombró una rectora mujer en el año 2015, después de 800 años de existencia. Le tomó a la Universidad de Oxford 800 años decidir que debería tener una rectora mujer. En la mayoría de las universidades ha sucedido lo mismo. Las mujeres solemos ser la mayor parte del plantel docente, sin embargo, cuando uno mira las rectorías, rara vez están ocupadas por mujeres. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, que es de donde yo soy graduada y en donde tengo mi cátedra, está cumpliendo 200 años y aún hoy no ha tenido una rectora mujer. Y el Foro Económico de Davos, el Foro Mundial Económico en Davos, que se considera el principal foro de influencia política y económica, donde participan las principales personalidades de la política y de la economía, en el año 2018, después de 50 años de existencia prácticamente, se consideró que había sido un gran éxito porque 1 de cada 5 personas que asistieron fue una mujer, ¿no? Fíjense que se consideró un gran éxito. Las mujeres somos la mitad de la población del mundo, deberíamos estar representadas en todos los espacios en la misma proporción, y se consideró un éxito haber logrado que de los principales líderes políticos y económicos del planeta, 1 de cada 5 que asistieron fueran mujeres. Hay que decirles que menos del 5% de los premios Nobel han sido otorgados a mujeres, no porque las mujeres no hayan desarrollado creaciones extraordinarias o descubrimientos increíbles o hayan tenido logros sorprendentes como radiografiar por primera vez la cadena del ADN humano, entre tantos otros que podríamos nombrar. Sin embargo, como los jefes y los directores de los laboratorios suelen ser hombres, ellos son los que hacen lobby, ellos son los que tienen los contactos, ellos son los que van tejiendo las redes que les permiten que lo que se produce en sus laboratorios sea más tenido en cuenta o más considerado a la hora de otorgar este galardón. A la Bolsa de Comercio de Nueva York le tomó más de 200 años tener una presidenta mujer. Recién en 2021, hace muy pocas semanas, por primera vez hay una mujer al frente de la Bolsa de París. La Organización Mundial del Comercio hace pocas semanas también tiene por primera vez una mujer, y además una mujer afro. Nunca había habido una persona afro al frente de la Organización Mundial de Comercio, y hace apenas unos días la NASA por primera vez nombró una mujer en el cargo de subdirectora. Y en ese sentido, si uno lo piensa, ¿por qué la política iba a ser una excepción? La política no lo es. Si ustedes miran el mapa mundial de las mujeres en la política 2021, lo que van a encontrar es que menos del 6% de los jefes de Estado y de gobierno del mundo actualmente son mujeres, que más de 7 de cada 10 de las bancas de los parlamentos del mundo están ocupadas por un hombre, y que apenas 20-21% de los ministros de gobierno del planeta son mujeres. Nos rodean imágenes permanentemente que refuerzan estos sesgos, que refuerzan estos estereotipos. Por ejemplo, la creencia o el estereotipo de que las mujeres no somos lo suficientemente racionales, o no tomamos correctamente decisiones, no pensamos correctamente, o no tenemos cabeza para liderar. Les quiero compartir algunos ejemplos. Este es el caso de Vic, por ejemplo, que como ustedes bien saben es una compañía transnacional que fabrica muchos productos. Fabrica bolígrafos, fabrica rasuradoras, fabrica todo tipo de productos. Está en diversos países.
Y en el año 2015, para el Día de la Mujer, no sé si ven que ahí abajo hay un hashtag que dice Feliz Día de la Mujer, publicó esto en Twitter. Esto simplemente dice, luce como una niña, actúa como una dama, piensa como un hombre, trabaja como un jefe, feliz Día de la Mujer. Por supuesto que ante las quejas y la catarata de críticas recibidas, Vic se disculpó, retiró esta publicación, dijo que no sabía cómo esto había sucedido, que nunca más iba a volver a suceder, pero la realidad es que Vic tiene departamentos de comunicación, tiene departamentos de marketing a través de los cuales esto pasó, y ningún hombre, pero tampoco ninguna mujer de esos equipos dijo, me parece que no es una buena idea decirles a las mujeres para el Día de la Mujer que si quieren tener éxito como lideresas deberían pensar como hombres, ¿no? Tan arraigado está el estereotipo que cosas como estas pasan ciegas y no se detectan. O no sé si alguna vez prestaron atención de la cantidad de, si no lo prestaron, créanme que a partir de ahora las van a empezar a ver, de la cantidad de publicidades que nos retratan a las mujeres como cuerpos sin cabeza, aún publicidades de primeras marcas. Y más allá de la violencia simbólica, por supuesto, que tienen estas imágenes, la cabeza es lo que popularmente más asociamos con el liderazgo, es decir, liderar es tener cabeza para pensar, para planificar, para diseñar estrategia, para administrar recursos, para comunicar, para dirigir, para pensar, para tomar decisiones. Y cuando a las mujeres nos retratan simplemente como cuerpos sin cabeza, lo que se está comunicando es que no tenemos el raciocinio o la capacidad de tomar decisiones y de pensar acerca de esas decisiones. En la publicidad en general no nos va mucho mejor, estos son datos de los análisis de la publicidad en el mundo en el año 2020, solamente el 6% de la publicidad nos muestra ejerciendo algún rol de autoridad, solamente el 3% nos retrata liderando y apenas el 2% como personas inteligentes. Y en las series y en las películas tampoco nos va mucho mejor. Si ustedes toman todas las series que en la actualidad están circulando por todas las plataformas posibles en las que ustedes puedan ver series, hay un total en las series actuales de 127 personajes políticos. Menos del 10% de esos personajes están interpretados por mujeres, es decir, los guiones no consideraron que esos personajes pudieran estar interpretados por mujeres. Es decir, que las mujeres en la política no estamos representadas ni siquiera en la ficción. Sumado a lo anterior, las mujeres suelen encontrar en las organizaciones otro tipo de estructuras como los techos, las paredes, los laberintos y los precipicios de cristal que obstaculizan, por supuesto, sus liderazgos, su acceso y su permanencia en las posiciones de liderazgo. Para decirlo muy brevemente, los techos de cristal son estructuras invisibles, pero tremendamente resistentes, que hacen que las mujeres podamos llegar fluidamente hasta los mandos medios en las organizaciones, pero tengamos problemas cuando queremos acceder a las máximas posiciones de liderazgo. ¿Por qué se llaman de cristal? Porque justamente son invisibles, no hay normas que nos excluyan explícitamente, que digan no, en este partido político o en esta empresa o en este gobierno no puede haber mujeres en estos cargos. No, no hay ninguna norma escrita explícita de exclusión, pero son una realidad, están ahí, son esas estructuras contra las cuales las mujeres nos golpeamos la cabeza cuando queremos avanzar o construir una carrera o avanzar hacia una posición de liderazgo en la misma medida que lo hacen los varones. Para que tengan una idea de los techos de cristal, por si nunca los habían visto, pero seguramente los han visto, déjenme presentarles algunos. Menos del 30% de los puestos de investigación del mundo están liderados por mujeres. No estoy hablando de un país, estoy hablando del mundo entero. 20% de las posiciones de liderazgo en las industrias tecnológicas están ocupadas por mujeres. Solamente 1 de cada 5 de los máximos ejecutivos de las empresas de los países del G7 son mujeres, y más de 7 de cada 10 de las personas que presiden directorios de las compañías que cotizan en la bolsa europea son varones. En la política que encontramos, bueno, por ejemplo, en América Latina, sabemos que, considerando América Latina completa, en su conjunto, sabemos que la mitad de la militancia de todos los partidos políticos está conformada de igual manera por mujeres y la otra mitad por varones, ¿no? La militancia se divide por mitades. Pero cuando miramos quiénes ocupan
posiciones de presidencia o las secretarías generales en los partidos políticos, lo que encontramos es que actualmente menos del 20% de esas posiciones están ocupadas por mujeres. Claramente hay un techo, no es natural que en la base seamos mitad y mitad, pero que arriba lleguen solamente los hombres. Esto no tiene nada de natural, esto tiene que ver con barreras muy claras que están ahí, que son culturales, que son políticas, que son sociales, que están impidiendo el avance de las mujeres en la misma medida que en los varones. No solamente tenemos techos de cristal, también tenemos paredes de cristal. Si los techos de cristal son barreras de segregación vertical, las paredes de cristal son barreras de segregación horizontal. Es decir, supongamos que una mujer rompe el techo y llega a ministra. Supongamos que una mujer llega a ser ministra de gobierno. Aunque rompa ese techo, probablemente la posición que le ofrezcan sea una posición relacionada con los estereotipos de género más tradicionales. Si ustedes vuelven a mirar el mapa de las mujeres políticas del mundo, lo que van a encontrar es que en el mundo entero las mujeres están mucho más presentes en carteras ministeriales como mujer, niñez, discapacidad, bienestar social, y en cambio hay muchísimas menos mujeres en áreas como energía, ciencia y tecnología, defensa o economía, ¿no? Y aunque una mujer esté formada en ingeniería en petróleo, probablemente le van a ofrecer una cartera de corte social relacionada con aquellos estereotipos que tienen que ver con las tareas de cuidado con las que se nos suele relacionar más a las mujeres. Por las dudas no estoy diciendo que haya carteras ministeriales que valen menos que otras, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que hay una tendencia a encasillar a las mujeres y a ofrecerles a las mujeres determinadas posiciones de liderazgo y no otras. Además de los techos y además de las paredes de cristal, lo que tenemos son laberintos de cristal. ¿Qué significa? Que un hombre y una mujer con la misma formación, con los mismos antecedentes, con la misma experiencia, que llegan a la misma organización el mismo día, a la mujer llegar al mismo lugar de liderazgo al que llega un hombre, si llega, le va a tomar un recorrido muchísimo más largo, enfrentando muchas más dificultades, dando reiteradas pruebas de su aptitud para liderar y además, por ejemplo, en una organización le va a tomar entre 3 y 5 años más que a un hombre realizar el mismo recorrido. Y una última estructura de cristal que limita el acceso de las mujeres o la permanencia de las mujeres, en este caso la permanencia, a las posiciones de liderazgo, son lo que se denominan los precipicios de cristal, que básicamente lo que nos indican es que muchas veces los gobiernos o las organizaciones les ofrecen a las mujeres posiciones de liderazgo cuando la situación ya es tan crítica que no saben qué más hacer. Luego, como si les dijera que luego de una tremenda crisis inmobiliaria y financiera, a una mujer le ofrecen liderar el Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que a las mujeres las organizaciones y los gobiernos les suelen ofrecer lugares en los que el riesgo de fracaso ya es muy alto cuando llegan. Las investigaciones nos muestran que las mujeres suelen ser seleccionadas para, por ejemplo, en la política, para ser candidatas en distritos en los que los partidos ya saben que son tradicionalmente perdedores. Pero el problema que tenemos es que si una mujer no gana ese escaño o si una mujer fracasa en la tarea de liderazgo que le asignaron, no van a decir luego, bueno, le dimos esto en un distrito imposible de ganar, o le dimos esto en una situación de extrema crisis porque el área estaba incendiada. Lo que van a decir es, ¿ves? Esto nos confirma que las mujeres no son aptas para liderar, las mujeres no están hechas para liderar. Es decir, la culpa no se va a atribuir al contexto o a la situación, sino que la culpa se va a atribuir a la mujer. El tratamiento que los medios dan a las mujeres líderes también es estereotipado y muy diferente al que dan a los hombres. Les voy a compartir también algunos ejemplos del tratamiento que suelen recibir las mujeres políticas, mujeres candidatas electorales, mujeres lideresas comunitarias, sociales. El tratamiento que reciben las mujeres en los medios es muchísimo más irreverente, el tuteo suele ser mucho más frecuente, a los hombres normalmente los llaman con sus cargos, el senador tal, el gobernador tal, mientras que en las mujeres el periodismo suele omitir la mención del cargo.
a los hombres en la totalidad de las entrevistas los mencionan con sus nombres y con sus apellidos, y a las mujeres muchas veces con sus nombres. Acuérdense de la anécdota que les conté al inicio, ¿no? El apellido es lo que me legitima en el espacio público, el nombre es lo que uso en casa, o en mis relaciones personales. Fíjense, Cristina, Soraya, la ex vicepresidenta de gobierno de España, Hillary, contra Obama, Rajoy, Trump, ¿no? Ellas tienen nombre, ellos tienen apellidos. Ni que hablar que muchas veces las mujeres ni siquiera tienen nombre, no ya apellido, ni siquiera tienen nombre. Cuando en el año 2020 se anunció que la entonces senadora Kamala Harris iba a integrar la fórmula para la presidencia de los Estados Unidos con Joe Biden, un medio español publicó tensiones raciales en Estados Unidos, inclinan balanza hacia candidata negra como compañera de Biden. Ni senadora, ni exfiscal, ni Kamala, ni Harris, candidata negra, ¿no? O por ejemplo, esta noticia que nos indica que el Banco Central de México está buscando subgobernador o vicepresidente, y entonces una persona para ocupar ese cargo de vicepresidencia, y fíjense el titular cómo está construido. 3 mujeres y Herrera, ¿no? Herrera tiene apellido, las otras son simplemente 3 mujeres. Con frecuencia, por supuesto, se define a las mujeres líderes en los medios por su relación con hombres poderosos o influyentes, lo cual trivializa sus propios logros. No tengo que decirles que Hillary Clinton tiene una carrera política propia, fue senadora, fue secretaria de Estado, y sin embargo durante su campaña electoral muchas veces fue definida como la coestrella de la presidencia de su marido Bill Clinton, o la prominente política francesa Ségolène Royal, muchas veces fue definida como la esposa de un político y la hija de un soldado, y la poderosa Angela Merkel, canciller de Alemania, muchas veces como la hija espiritual de Helmut Kohl, ¿no? Muchas veces en las mujeres se muestra que están ahí porque han sido apadrinadas por un hombre, cuando en realidad en los partidos políticos es muy común que hombres y mujeres tengan padrinos políticos. Sin embargo, cuando un hombre llega apadrinado, rara vez se hace mención al padrino político, mientras que en el caso de las mujeres se subraya permanentemente. Entonces, el desafío que tenemos es visibilizar los liderazgos de las mujeres en el espacio público. A mí me encanta esta portada que retrata después de las elecciones de 2016, cuando resultaron electas por primera vez estas 4 mujeres, Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio, cuatro congresistas muy potentes, que no aparecieron en la revista Hola, ¿no? Mostrando su casa y su familia mientras hablaban de política, sino que algo totalmente disruptivo, como la revista Rolling Stone las muestra en sus roles laborales, en sus roles como congresistas, y titula, ¿no? Bueno, las mujeres que están dándole forma al futuro. Otra acción que me pareció fabulosa para visibilizar los liderazgos de las mujeres es esta, ¿no? Cuando en el año 2020 Donald Trump, que entonces era presidente, dio el discurso del Estado de la Unión, que como ustedes saben es el discurso más importante que da cada año el presidente de los Estados Unidos. Las mujeres de la bancada demócrata decidieron ir vestidas de blanco, pero no solamente en honor a las sufragistas, sino porque era un acto político, era una acción de visibilización política, era la forma que ellas tenían de decir: somos pocas, no llegamos al 30% las mujeres en esta Cámara de Representantes, pero estamos aquí, estamos en el lugar del poder, estamos en el lugar donde se toman las decisiones, estamos legislando, ¿no? Y ellas sabían que esto iba a tener impacto porque los hombres normalmente se visten de negro, de gris, de azul, por lo tanto cuando se tomara la foto del pleno, ellas iban a estar ahí con una presencia muy grande. Por supuesto que hay estrategias de comunicación colectivas que se pueden usar para visibilizar a las mujeres, que yo creo que son sumamente efectivas, campañas, acciones para dar a conocer a las candidatas y a las lideresas, como por ejemplo la campaña que hizo ONU Mujeres junto con Cotidiano Mujer y AECID en Uruguay, que se llamó Candidatas. Esa es la Asamblea Nacional en Uruguay, en Montevideo, y las que ustedes ven en las escalinatas son todas las mujeres que se presentaban para las elecciones de 2019 en las listas electorales, y se hicieron distintas piezas de comunicación para invitar a la ciudadanía a reflexionar acerca de la importancia de sumar mujeres en la política, de conocer quiénes eran las lideresas, de
averiguar sus perfiles y de pensar que ellas se enfrentan muchos más obstáculos y desafíos para llegar a la meta, que sin embargo están ahí presentes peleando por los espacios, ¿no? O el año pasado, que hubo elecciones en República Dominicana, PNUD junto a otras organizaciones facilitaron el diseño de una plataforma, una página web que se llamó Conoce tu Candidata, en la cual se subieron las fotos, los perfiles, los temas que trabajan, de las casi 8.000 mujeres que estaban presentando candidaturas a cargos en esta elección que tuvo lugar en República Dominicana el año pasado. Es decir, hay toda una serie de acciones de comunicación que son muy necesarias para justamente visibilizar los liderazgos de las mujeres en los espacios públicos, políticos, sociales y comunitarios. Asimismo, las mujeres líderes enfrentan desafíos para la proyección de sus habilidades de liderazgo. ¿A qué me refiero específicamente? Me refiero a que últimamente se nos insiste mucho con que es importantísimo desarrollar y comunicar nuestras habilidades blandas de liderazgo. Por las dudas, para que estemos todas y todos de acuerdo con el concepto, las habilidades, se llama habilidades duras de liderazgo, o se hace referencia a habilidades duras de liderazgo cuando hablamos de las habilidades técnicas, como por ejemplo tener una profesión, hablar un idioma, la capacidad de diseñar, de planificar, de administrar, todo lo que tiene que ver con los aspectos más técnicos del liderazgo, mientras que las habilidades blandas del liderazgo se refieren a la empatía, la escucha activa, la capacidad de entusiasmar al equipo de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Las hard skills y soft skills, o habilidades duras, habilidades blandas. En los últimos tiempos se viene insistiendo mucho con que es importantísimo desarrollar habilidades blandas de liderazgo, porque los liderazgos del siglo XXI más poderosos van a ser los de aquellas personas que tengan habilidades blandas, lo cual comparto y estoy de acuerdo, creo que el desarrollo de las habilidades blandas es importantísimo. El problema es que las investigaciones nos muestran que la mayoría de la población todavía confía más en los líderes que tienen habilidades duras que los que tienen habilidades blandas, es decir, se valora más las habilidades duras, la capacidad de dirigir, planificar, diseñar estrategias. Entonces, las habilidades blandas muy valoradas y muy bienvenidas, en tanto y en cuanto una persona que lidera primero haya demostrado que tiene las otras habilidades. El problema que tenemos es que cuando los hombres comunican habilidades blandas, es decir, que son capaces de escuchar, de conectar, de empoderar a sus equipos, les va muy bien. Les va muy bien porque el sesgo inconsciente y el estereotipo lo que nos indica es que los hombres vienen genéticamente equipados por naturaleza con la capacidad de mandar, dirigir, planificar, lo cual no es cierto, pero digamos el sesgo y el estereotipo afirman eso. Por lo tanto, cuando un hombre muestra habilidades blandas, la gente dice, pero qué líder más completo, porque además de esas habilidades duras que ya doy por supuesto que tiene, ya supongo que tiene, además trae habilidades blandas. En el caso de nosotras las mujeres, la situación es completamente diferente, porque cuando nosotras mostramos que tenemos empatía, cuando nosotras mostramos que tenemos escucha activa, cuando nosotras mostramos que tenemos habilidad para empoderar a nuestros equipos, muchas veces lo que se piensa es que mostramos eso porque carecemos de las habilidades técnicas requeridas para hacer el trabajo. Esto es un desafío claramente que enfrentamos las mujeres cuando queremos proyectar y comunicar liderazgo, así como otro desafío es lo que se denomina la teoría del doble vínculo, que fue acuñada hace muchos años por Gregory Bateson, que significa que las mujeres, por una parte, tienen que limitar aquello que se ha definido como femenino, porque entonces no se las considera aptas para el ejercicio del poder. Si una mujer se muestra reservada, cauta, conciliadora, muchas veces la gente va a decir, bueno, finalmente no tiene lo que hay que tener para liderar, pero si una mujer se muestra asertiva, o más agresiva, o más decidida, es decir, más relacionada con aquello que se ha definido o se ha considerado como masculino, lo que va a suceder es que el apelativo que va a caer sobre ella es qué mujer más masculina, qué mujer más desagradable, no parece una mujer. Por lo tanto, las mujeres somos doblemente penalizadas, no importa lo que hagamos, y es más, en el caso de las mujeres que ejercen estilos de liderazgo que por alguna razón hemos definido como masculinos, se vuelven mujeres con adjetivos, ¿no? Por ejemplo, hace poco
el periódico El País tituló que Angela Merkel en su juventud fue una chica divertida, o, como sabemos, a Margaret Thatcher se la denominaba la dama de hierro. Es decir, que masculinizarse tampoco es la solución para los liderazgos, porque las mujeres somos penalizadas también por esto. Por eso, desde mi punto de vista personal, escribí sobre esto porque me parece un desafío interesantísimo, y lo denominé que es una trampa 22, ¿no? En alusión a una antigua novela bélica, que básicamente, en la que básicamente el protagonista está en una situación paradojal, porque una trampa 22 es eso, es una situación paradojal. Es como cuando los jóvenes no consiguen empleo porque no tienen experiencia, pero ¿cómo van a tener experiencia si nadie les da la oportunidad de un primer empleo? Bueno, el liderazgo, desde mi punto de vista, para las mujeres constituye una verdadera trampa 22, porque si mostramos habilidades blandas, nos dicen que no tenemos las duras, pero si mostramos duras, nos dicen que parecemos hombres, y si parecemos hombres, entonces nos califican con adjetivos, pero si evitamos parecernos en algo a los hombres, entonces no servimos para liderar. Yo creo que quien lo ha dicho fabulosamente bien es Jacinda Ardern, la actual primera ministra de Nueva Zelanda, que por cierto fue reelecta en el año 2020 en su cargo, que dice: una de las críticas que más he enfrentado a lo largo de los años es que no soy lo suficientemente agresiva o no soy lo suficientemente asertiva, o que quizás de algún modo, porque soy empática, soy débil. Me rebelo totalmente contra esto, me niego a creer que uno no puede ser ambas cosas, que uno no puede ser compasivo y fuerte a la vez, ¿no? Y creo que el gran desafío que tenemos con las mujeres lideresas, con las mujeres que quieren proyectar liderazgo, es tener un muy buen balance en la comunicación de ambos tipos de habilidades. Para finalizar, me gustaría referirme a la necesidad de evitar una nueva trampa, que es encasillar a las mujeres en un único estilo de liderazgo. La verdad es que nunca había pensado en esto, les confieso que nunca había pensado en esto, hasta que surgió la pandemia. Cuando surgió la pandemia, los periodistas empezaron a llamar y empezaron a preguntarnos a las investigadoras, a las especialistas, a las personas que trabajamos en esto, cómo definiríamos el estilo de liderazgo de las mujeres, qué pensábamos de el liderazgo de las mujeres que estaban al frente de países que lo habían hecho tan bien en la pandemia, ¿no? O sea, no sé si recuerdan, pero hubo muchísimos artículos periodísticos que hablaban de Angela Merkel, de la presidenta de Taiwán, o de las primeras ministras de Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, como casos de mujeres que habían estado al mando de estados nacionales y habían tenido un desempeño fantástico en el control y en el manejo de la pandemia. Y la pregunta recurrente era: ¿cómo es el estilo de liderazgo? ¿Qué piensa de su estilo de liderazgo? Y a mí había algo que me hacía ruido todo el tiempo, porque lo que yo pensaba es, ¿por qué nos quieren encasillar de nuevo en un estereotipo? ¿No? ¿Por qué la pregunta recurrente de si existe un estilo de liderazgo propio de las mujeres? La verdad es que todas son lideresas, todas ellas son lideresas, claramente. Ahora, ¿tienen todas el mismo estilo de liderazgo? No, la verdad es que sus estilos de liderazgo han sido diversos, porque las mujeres son diversas. Y creo que este es el gran problema, la incomodidad y el miedo que genera la diferencia y la diversidad. Es tanto más cómodo si nos dicen, bueno, todas las mujeres son así, todas las mujeres lideran así, todas las mujeres tienen estas características, que nos han encasillado de nuevo, nos están intentando encorsetar o encasillar de nuevo en ciertos roles de liderazgo, ¿no? Nadie diría que existe un estilo de liderazgo de los hombres, nadie diría que Obama y Trump tienen el mismo estilo de liderazgo. Entonces, ¿por qué la presión a que las mujeres tengamos que caracterizarnos por un estilo de liderazgo? ¿Por qué esta restricción de los grados de libertad de lo que podemos o deberíamos hacer las mujeres cuando lideramos? Entonces, creo que si ustedes me preguntan en su diversidad, ¿aportaron algo diferente que los hombres? Claro que sí, bienvenida a la diversidad, las mujeres hemos sido socializadas de una manera diferente, seguramente hemos tenido experiencias de vida diferentes, hemos encontrado obstáculos diferentes y vamos a poner sobre la mesa de la toma de decisiones una mirada distinta, perspectivas distintas. Ahora, ¿eso significa que nuestras miradas son todas iguales? Desde luego que no, desde luego que no. Simplemente para que banalicemos, les traje nada más en cómo se diferenciaron las estrategias de comunicación de cada una de estas lideresas, ¿no? Angela Merkel, por ejemplo, tuvo un discurso totalmente riguroso, científico,
les explicó a las personas que primero vamos a proteger a los más vulnerables, mi objetivo es impedir los contagios masivos, porque necesito que no colapse el sistema sanitario. Es decir, ella se basó, ella aparte proviene, su formación es en las ciencias duras, ella tiene una formación de ese tipo, y eso fue lo que predominó en su discurso. ¿Tuvo algo que ver con el discurso de la primera ministra de Noruega? No. La verdad, la primera ministra de Noruega decidió hacer una conferencia de prensa para niños, ¿sí? Respondió, hizo una conferencia de prensa de la que únicamente participaron niños y les permitió que les hicieran preguntas. El objetivo de ella era que, como la población adulta de Noruega no se estaba cuidando lo suficiente, entendieran que sus hijos estaban preocupados, ¿sí? Les dijo a los niños que estaba bien sentir algo de miedo, les contestó todas sus preguntas, pero eso puso en evidencia que había una preocupación en los más chicos que los grandes no estaban escuchando. O, por ejemplo, Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, aprovechó que en Dinamarca hay un canal de la televisión pública que está destinado únicamente a las personas jóvenes, es un canal de la televisión pública para jóvenes. Entonces editaron especialmente un noticiero para el canal de televisión pública destinado a jóvenes, con noticias encaradas y encuadradas de una manera que pudieran llegar más a la población joven con relación al fenómeno de la pandemia. A su vez, ella mostró cómo era estar en cuarentena desde su casa, cantó desde su casa en un programa de televisión que tiene una antigua estrella de rock que invitaba a personalidades, y la invitó, y ella participó mientras lavaba los platos en su casa para mostrar que ella también estaba en cuarentena y que las reglas de la pandemia también le aplicaban a ella. La primera ministra de Finlandia hizo algo diferente. Ella dijo, yo necesito llegar a los jóvenes de mi país y lo voy a hacer a través de youtubers e influencers. Ella es en este momento la primera ministra más joven del planeta. Le ganó a Nayib Bukele, que era el anterior más joven. Bueno, ella es la presidenta más joven, la jefa de Estado más joven que existe. Y ella dijo, yo necesito recurrir a influencers y a youtubers para alcanzar a la población. La presidenta de Taiwán decidió construir su estrategia de posicionamiento en la política exterior. A raíz de esto, como a Taiwán le había ido muy bien, ella diseñó una estrategia de diplomacia conocida como diplomacia de la mascarilla, en la cual envió más de 16 millones de mascarillas a la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, y junto con el envío de mascarillas compartía consejos o experiencias de qué había hecho Taiwán para que le fuera tan bien en el control de la pandemia. Es decir, ella usó esto como una plataforma para consolidar su posicionamiento y su liderazgo internacionalmente. Y Jacinda Ardern, en Nueva Zelanda, optó por otra estrategia. Ella hacía una conferencia de prensa cada mañana, y en la tarde, todas las tardes, hacía un Facebook Live de 15 minutos en el que invitaba a la ciudadanía a que le hicieran las preguntas de lo que no hubiera quedado claro en la conferencia de prensa. Como la conferencia de prensa asistían los periodistas y las periodistas, ella dijo, bueno, yo tengo que tener un contacto directo con la ciudadanía, tengo que poder explicar las mismas cosas que no hayan quedado claras. Entonces, en un lenguaje muy sencillo, muy fuerte, pero muy empático, utilizando analogías, utilizando expresiones sencillas, lo que ella hizo fue comunicarle a las personas directamente lo que preguntaran, lo que quisieran saber, y despejar sus inquietudes. Por lo tanto, afirmar que las mujeres nos caracterizamos por tener un estilo de liderazgo es encasillarnos nuevamente en un estereotipo que limita una vez más nuestro acceso y nuestra permanencia en posiciones estratégicas de poder, de toma de decisión, de influencia política, de influencia social, de influencia económica. En definitiva, creo que lo que tenemos que hacer es prestar mucha atención y estar muy atentas y muy atentos a identificar aquellos obstáculos diferenciales que enfrentan las mujeres, y evitar los errores que pudieran cobrarles a las mujeres líderes muy altos peajes en sus carreras. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy.